estamos para allá, Bejaloteja, números 8:1 al 12:16. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encendiere las lámparas, haz de modo que las 7 lámparas alumbren hacia la lámpara central del candelabro. Y Aarón lo hizo así, encendió las lámparas de modo que alumbrasen hacia la lámpara central del candelabro, como ordenó el Eterno a Moisés. Y esta es la hechura del candelabro de oro, labrado a martillo, así su tronco como sus flores, todo era labrado a martillo, según la forma que el Eterno había mostrado a Moisés. Así hizo él el candelabro. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Y de esta manera harás con ellos para purificarlos, asperja sobre ellos el agua de purificación, y hagan de ellos pasar navaja por toda su carne, y laven sus vestidos, y así se purificarán. Y tomarán un novillo joven con su ofrenda vegetal de flor de harina de trigo mezclada con aceite. Tú también tomarás otro novillo joven para ofrenda por el pecado. Y harás que los levitas se acerquen ante la tienda de asignación, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. En la Parashá Bejaloteja, la tribu de Leví ha sido designada para transportar y servir al Mishkan, lo que es el tabernáculo. Obediencia que implicaba un orden para las tareas y que era de por vida. Además, los Leví han sido tomados por sustitución de todos los primogénitos de los Bené Israel, los hijos de Israel, ya que Hashem Dios ha determinado que el primogénito le correspondía para su servicio. Recordamos el episodio del becerro de oro para esta determinación, donde la tribu de Leví no participó del error que cometió el resto del pueblo. Y también las mujeres no dieron sus prendas para hacer lo que es el becerro de oro. Llama poderosamente la atención el versículo 19 del capítulo 8 del libro de Bamidbar de Números, conocido en español con ese nombre, donde 5 veces se repite el nombre Bené Israel, hijos de Israel, en relación a esta elección y servicio que tendrán los levinos. El porqué de 5 veces Bené Israel ha sido dada a muchas interpretaciones, refiriéndose de la relación con los 5 libros de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, dadas por Hashem en Adonai, Dios, en el monte Sinaí, hasta la importancia de la elección para dejar en claro que Dios Hashem valora a todos por igual. Leví y lo que es el Am Israel, cada uno en su función. Es decir, no puede haber uno sin el otro, por lo que todos son importantes. Así como los Leví son elegidos para una tarea específica, esto les otorga obligaciones impostergables para sus vidas. Estar al frente de un servicio continuamente los hace vulnerables a la crítica, a la envidia y demás problemas interracionales. De la misma manera, cuando Dios Hashem, nuestro Creador, habla de que Israel es pueblo elegido, le ha conferido una serie de obligaciones más que privilegios, cuyas consecuencias son tan duras que hacen discutir a los no judíos sobre el destino de los judíos. Unos por amor, otros por odio,
unos por maravilla de la obra de Dios, de Hashem, otros por celos, han intentado comprender y explicar racionalmente este privilegio que a la misma vez es obligación del pueblo de Israel, que recibió la Torá y con ella la esperanza de la restauración de todas las cosas a través del Hijo de David, concepto que une al reinado de Dios en la creación bajo la voluntad divina. La obligación de Israel es seguir la voluntad divina bajo la atracción de Yeshua, Hamashiach, el rabino de Nazaret, a quien muchos conocen como Jesús. Luz de Israel y luz de naciones. Perdurar en tiempos oscuros donde el desprecio y la crítica acechan, para que el tiempo de la restauración sea hecha, la voluntad en toda la humanidad y la paz reine de un extremo al otro de la tierra. ¿Seguir a Dios o seguir a los hombres? Los restauradores que la historia ha tenido siempre han pretendido hacer mejor las cosas, que lo que Dios dejó establecido en las Escrituras, y el actuar así solo demuestra una mala intención, y que bajo este predicamento se está diciendo que el hombre puede hacer mejor las cosas que Dios. Estamos hablando de aquellos que hablan de la gracia y que quieren invalidar lo que es la Torá. Por lo tanto, decir eso significa que Yeshua, el rabino de Nazaret, que muchos conocen como Jesús, vino en vano, y que toda su obra ha sido inútil, ya que el hombre bien podría haber hecho lo mismo que Yeshua, el rabino de Nazaret, y mejor. Esto demuestra una de las peores rebeliones de apostasía hacia Dios de parte del hombre, porque con las restauraciones se está diciendo y afirmando que Dios está de más, y que el hombre bien podría salvarse por sus propios medios a través de la gracia y a través de la invalidación de la Torá, y hacer lo que ellos desean y consideren lo correcto, sin la necesidad de Dios. El creer en ese tipo de actitud, creo que es peor que ser un ateo, porque el ateo simplemente no cree en nada. Pero para los mentados restauradores, estos están desplazando a Dios como diciendo: Dios, hazte a un lado, que yo puedo hacer las cosas mejor que tú. Pero este tipo de actitud de parte de nosotros la tomamos como algo muy normal y seguimos la corriente de los restauradores, e incluso se genera en torno de estos una especie de idolatría de esos líderes religiosos que han dado su propia interpretación a lo que son las Sagradas Escrituras, apartándolas de sus raíces hebreas y apartando a la gente de la verdad. Como lo que es el concepto de los protestantes, que tienen de Lutero, cuyo personaje en la amplia gama de libros que escribió, existen muchos que eran libros abiertamente antijudíos, antisemitas, y que posteriormente se convirtieron en la Biblia de uno de los peores carniceros de la historia, que fue Hitler, y que llevó a 6 millones de judíos registrados, porque dicen que fueron muchos millones más, porque los nazis trataron de eliminar toda evidencia cuando sabían que estaban perdiendo la guerra, más encima también a todos los gitanos que mataron, y a todos los disidentes del régimen nazi de diferentes creencias religiosas. Y ellos son los legados de los restauradores. Y mi pregunta es: ¿qué fue lo que restauraron?
siguiendo a ese tal Martín Lutero, si la palabra de Dios está establecida para ser obedecida y no para ser modificada ni restaurada en ninguna de sus formas? La Torá es eterna y es perfecta, porque el hombre jamás ha sido ni será Dios, siendo que el único que puede modificar sus escrituras es Dios mismo, que nos legó la escritura de manera que quedara demostrado que los restauradores, esos tales restauradores, son los peores anti-Mesías, anticristos, anti-Jesús, mejor dicho, anti-Mashiach, que el mundo ha tenido y haya conocido, porque con sus doctrinas han creado lo peor del mundo, que en manera de religión se conozca, que es la apostasía del mundo de las sectas, porque todos cual más o cual menos tienen la Biblia por pretexto para que no sea tan notorio el fraude, el engaño y la apostasía que llevan a cabo porque tienen la Biblia como pretexto. Es porque si miramos toda la escritura y vemos una determinada secta religiosa en la que una secta se basa, esta está compuesta mayoritariamente por doctrinas de hombres humanas, o lo que también se llama y se conoce como mandamientos de hombres, los cuales son colocados a la misma altura superior a los verdaderos mandamientos de Dios, y para que no se note tanto el fraude, le colocan algunos mandamientos y ordenanzas de la Biblia, haciendo creer a las personas una doctrina herética, apóstata y demoníaca. Por ir en contra de las escrituras, es por eso que las escrituras son claras al definir el mundo de las sectas, cuando dicen que son sepulcros banqueados, que por ella fuera la verdad parecen justos y por dentro están llenos de huesos muertos. Esto demuestra que una secta puede estar compuesta por un lindo edificio que da la apariencia de que en él se practica la verdad, pero si uno lo visita por dentro, se encontrará con puros huesos de muertos. Pero lo más significativo es que estos muertos están vivos, caminan y hablan, y hacen todo lo que los vivos hacen. Pero la muerte mencionada es que están muertos espiritualmente, porque en cuanto no hacen las cosas que las escrituras mandan, eso es desobediencia, y para Dios eso es muerte espiritual, y nos coloca en el sitial de los excluidos de Dios por la desobediencia a Dios y obedecer a los hombres, y todas sus doctrinas falsas que han establecido. Y las escrituras son claras al respecto cuando dicen: maldito el hombre que confía en el hombre, con maldición lo digo, dice el Señor. Y esto no es lo que los líderes religiosos enseñan, que si lo que ellos han formado no fuera de Dios, no serían tan grandes en el número de personas que congregan y se justifican de esa manera, cuando ningún pasaje de las escrituras dice que se puede sostener esa afirmación de que la cantidad sea sinónimo de calidad o de fidelidad a Dios. Las escrituras nos dicen algo muy diferente, que el camino de la verdad es largo y angosto y lleno de dificultades, y pocos son los que se encuentran. Y además esta escritura lo refuerza cuando dice, y a eso se refiere a la Biblia, cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquellos escogidos somos los que estamos en la Torá y en el judaísmo, que hemos escogido esta forma de vida y obedecer al Señor, que es la instrucción sagrada del Señor dada en el monte Sinaí, y no buscar pretextos para no obedecerla, porque hacemos Shabbat, hacemos las festividades y hacemos todo lo establecido por el Señor sin buscar excusas para desobedecerlo.
Así que pocos son los escogidos, porque pocos son los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios como está escrita. Pero el pretexto de los líderes inescrupulosos para esto tiene la solución en la punta de la lengua cuando les dicen que Dios de todas las sectas tomará a los que hacen su voluntad. Pero si lo vemos a la luz de la verdad, mi pregunta es, cuando una secta herética llena de mandamientos de hombres, apartados de la Torá, ¿se podrá practicar la verdad? Ya que al menos indicio de que las personas estén haciendo lo correcto, los dictadores religiosos lo llamarán al terreno, diciéndole que estas cosas que practican no son las que la corporación religiosa tiene establecido. Y lo llamarán a hacer las cosas con ellos, las enseñan y dicen que son correctas, arriesgando el castigo de ser expulsados por enseñar según los líderes corruptos doctrinas falsas y heréticas, cuando los falsos y herejes son ellos y no los que traten de hacer lo que Dios manda. Además, el mundo de las sectas representa el camino ancho y expedito, porque para estar dentro de ellos no se necesita buscar mucho ni esforzarse tanto. Solo basta seguir la corriente de los demás y ya se está considerando uno de ellos que tienen pasaporte directo al cielo por estar encerrados en un sepulcro blanqueado. Y este camino amplio y expedito es como entrar a un supermercado donde se encuentran productos para todos los bolsillos y para todos los gustos, como si fuera liquidaciones temporadas, es decir, llegar y llevar. Yo creo que es el momento de reflexionar y darnos cuenta de nuestros errores y de nuestra situación, y no ser tercos, y no seguir esos líderes que los están apartando ustedes de sus raíces hebreas, y en donde estamos parados, y ver que todos estamos siguiendo porque no hacer las cosas como Dios la estableció. Grande será la lamentación el día del juicio por ser desobedientes a su palabra y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es la única guía segura de salvación, porque Hashem Dios nunca ha sido término medio. Para Él sus cosas son muy claras o no son, y todo lo que es un revoltijo le indigesta. Por algo dice la Escritura claramente: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tanto es la incomprensión de las Escrituras por no estudiarlas y poder conocer cuál es la voluntad de Hashem Dios, que debemos cumplir para alcanzar esa ansiada salvación que tanto deseamos y que solo se logra con obediencia a lo establecido de las Escrituras. Y no existen los términos medios para Dios. O se es o no se es nada. Ante tu presencia, por eso es que la reflexión es considerar las Escrituras. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, que están dispuestos a obedecer a su palabra y a obedecer la Torá. Espero que en esta parashá usted haya reflexionado la verdadera voluntad del Señor de Dios. Haga Torá para que usted sea salvo. No siga hombres. La Torá fue dada en el monte Sinaí. Regresa a tus raíces hebreas. Regresa al Dios de Israel. Regresa y sigue al verdadero Mesías, que es Yeshua, el rabino de Nazaret, el judío, que iba a una sinagoga, porque ninguna de esas iglesias existía. Todo eso es invento del hombre. Y guardaba el sábado y hacía Torá y hacía la lectura de la Torá de la semana y la Haftará. Que Hashem los llene de bendiciones en este camino de la verdad, porque como hemos dicho en esta parashá,
Pocos son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted sea uno de los escogidos siguiendo la Torá. Shabbat Shalom. Y bendiciones a todos. Vuelve a tus raíces hebreas. El pueblo de Israel te espera. Visita nuestra congregación y suscríbete. Shabbat Shalom.